sabía lo que estaba pasando en Gadara. Y Jesús le dice a los discípulos, vamos al otro lado. Había una palabra y una promesa profética en ese vamos al otro lado. Y Jesús se sube al barco y atraviesan toda la noche el mar. Y dice la Escritura que en medio del mar se levantó una tormenta tan fuerte que casi rompe la barca. Pero aparte de la tormenta, dice que las olas eran inmensas. Y mientras los discípulos se asustaban por lo que estaba aconteciendo, Jesús estaba dormido. Y me llama la atención esto, porque Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Nada y nadie que está en la mano de Dios, como dice la palabra, que el que está en la mano de Dios no puede ser arrebatado. Nada ni nada se pierde si está en Dios. Dios siempre tiene el control de todo. Entonces, cuando Jesús se sube al barco, él sabía que iba a pasar una tormenta. Él sabía que iba a haber las olas levantándose y Jesús estaba tranquilo. Porque como dije, cuando Dios tiene control de todo, no pasa nada. Pero cuando llegan al otro lado, a la ciudad de Gadara, había un muchacho que por alguna razón, circunstancia, llegó a quedar endemoniado y una legión de demonios lo poseían. La pregunta es, saludos Oscar, Dios te bendiga. La pregunta es esta, ¿qué había allí para que Jesús llegara? ¿Cuántas iglesias de seguro o cuántos líderes religiosos allí habían estado trabajando en el sector, en la zona, en la periferia, pero no causaron el impacto que deben de haber causado? Este hombre endemoniado de seguro era alguien prominente en la ciudad de Gadara y por alguna razón u circunstancia llegó a quedar endemoniado, y los líderes religiosos, en lugar de apoyarlo y de sacarlo de donde estaba, la única alternativa que encontraron fue sacarlo de la ciudad y meterlo en un sepulcro. Lastimosamente la religión hace eso. Cuando no encuentran soluciones, cuando no encuentran el camino para desatar un mover del espíritu en una ciudad, recurren a estrategias, a metodologías, a conceptos, a normas y hasta filosofías. Cuando la iglesia no entiende qué hacer, inventan dogmas. Cuando Adán y Eva se rebelan al propósito de Dios, inventaron dogmas. Habían pecado y Adán no recurrió a Dios. Usó hojas de huerta para cubrir su desnudez. La iglesia evangélica en la actualidad, en el año 2025, inventa dogmas. Como no tienen revelación, inventan evangelios. Por eso tenemos un montón de líderes y denominaciones eclesiásticas que, como no entienden el reino de Dios, se inventan su propio evangelio. Y cuando se gradúan de un seminario, de un evento, de un instituto bíblico, dicen que están preparados para predicar. La pregunta sería, ¿predicar qué? Porque si no hablan el reino, su mensaje es vacío. Si no entienden para qué fueron asignados, su mensaje no sirve. Porque el único mensaje que tiene una voz profética en la tierra no es el evangelio de la prosperidad, no es el evangelio de la gracia, no es el evangelio de la restauración de las cosas, sino el evangelio del reino. Jesús no habló de prosperidad, es más, Jesús jamás habló de nuevo nacimiento, solo una vez lo dijo a una persona en la madrugada. Porque el único evangelio que tiene poder, el único evangelio que tiene una voz profética en las naciones, y es el único evangelio que Jesús hablaba, es el evangelio del reino. Entonces, pero la pregunta es, ¿cuántos líderes religiosos habían en la ciudad de Gadara y no pudieron ayudarle al hombre endemoniado? En lugar de ayudarle, lo sacaron de la ciudad, lo expulsaron de la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando la religión no tiene el poder, no hace nada.
todo reino en oposición al reino de Dios tiene inevitablemente que caer. Todo aquello que se levanta en oposición al reino de Dios cae. Entonces, este hombre endemoniado, que no hallaban solución para él, lo metieron al sepulcro. Y allí en el sepulcro, dice la Biblia, andaba dando voces, andaba gritando, andaba desesperado, porque nadie le ofrecía una solución. La religión falló, el concepto falló, la teología falló, el dogma falló, pero el reino de Dios no falla, porque el reino de Dios no es un invento humano. La religión es un invento humano, la teología es un invento humano, el concepto es un invento humano, es ladrillo, como dije en el video anterior. La religión inventa torres de Babel para llegar a Dios. La religión inventa becerros de oro para adorar a Dios. Pero en el reino de Dios, Dios no inventa nada. En el reino de Dios hay modelos bíblicos divinos para acercarse a Dios. Fíjense que Dios siempre busca relación con el humano. El hombre no puede acercarse a Dios a través de la religión, a través de dogma. Por eso tenemos un montón de denominaciones eclesiásticas que dicen, aduciendo a tener la revelación, que son la verdadera iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos un montón de denominaciones eclesiásticas: calvinistas, arminianos, bautistas, metodistas, presbiterianos, proféticas, sectas religiosas. Algunas, como de la iglesia La Luz del Mundo, dicen que sin ellos no hay verdadero evangelio, porque dicen que el apóstol de ellos es el hombre que Dios elige, y si un apóstol no existe la comunión de Dios con la humanidad. O como los mormones, o como los adventistas, como los proféticos, como Asambleas de Dios, bautistas, metodistas, conceptos nominales inventados por hombres. Entonces, los hombres que no tienen la revelación del reino inventan evangelios. Por eso tenemos la doctrina de la prosperidad, la doctrina de la guerra espiritual, la doctrina de la restauración del tabernáculo de David y tantas filosofías humanas. Entonces, eso hizo la religión con el hombre en Gadara. No hallaron cómo liberarlo. La única estrategia que le funcionó era sacarlo de la ciudad y meterlo en un sepulcro. La otra pregunta que me surge a mí es esta: ¿cuántos líderes están dispuestos a ir a los sepulcros a liberar a los endemoniados? Y cuando hablo de sepulcros, no hablo de cementerios en específico, sino de cuánta gente en su vida vive en sepulcros de amargura, sepulcros de dolor, sepulcros de engaño, de adulterio, de fornicación, de tantas cosas. La pregunta es: ¿cuántos líderes están dispuestos a ir al sepulcro y liberar a los endemoniados? Porque en la actualidad las religiones tienen un problema. El propósito de Dios es revelar nuestra identidad, es mostrarnos que no podemos hacer nada por nuestras propias capacidades. La religión opera por su propia capacidad, porque un pastor se graduó de un instituto bíblico y hoy es maestro de teología, doctor en teología, doctor en divinidades y tantas tonteras. Pero no tienen la capacidad, porque Dios no se revela a la religión. Dios se revela a hombres que vomitan, que rechazan y que renuncian al concepto nominal y permiten que el Espíritu Santo fluya sobre ellos y que el Señor les revele su eterno propósito. Cuando el hombre piensa que es competente y hace competencia, porque hay competencia entre líderes y no hemos sido llamados a competir con nadie. Dios nos ha hecho ministros competentes en el reino de Dios. Entonces, cuando Dios nos involucra o nos enrola en el reino, es para que vayamos a los sepulcros y liberemos a los endemoniados y los restauremos y los traigamos no a la religión, no a la iglesia, sino al reino. Porque nuestro llamado no es llenar un lugar de gente, nuestro llamado es llenar el reino de gente. Esa es la diferencia entre la religión, que busca adherir gente a su iglesia, porque entre más gente, más plata,
pero han olvidado que el llamado es traer gente al reino de Dios, no a la iglesia, porque la iglesia nos salva. Entonces, la historia nos revela a nosotros que cuando involucramos gente impía, la gente se va. Por ejemplo, Aarón condujo a la adoración de Tamuz al pueblo cuando crea el becerro de oro, un modelo humano. Nimrod, cuando quiso acercarse a Dios y hacerse un nombre, creó una torre de Babel. Hoy las iglesias evangélicas cambian reino por plataforma, cambian fuego por doctrina y cambian gloria por plataforma, porque hoy el poder de una denominación eclesiástica estriba desde una plataforma. La única plataforma bíblica autorizada por Dios es el reino de Dios. Fuera del reino de Dios, lo que el hombre enseña es mentira. Fuera del reino de Dios, lo que el hombre enseña es concepto. Fuera del reino de Dios, lo que el hombre puede enseñar es filosofía humana, pero nunca, reino de Dios.